Bienvenidos a Hablando de Psicología y Salud Mental con Evidencia, un espacio dirigido por el psicólogo Jorge Campos Aguilera, donde invitamos a profesionales de la salud mental para discutir temas cruciales que impactan nuestra vida diaria. Este es el podcast que te informa sobre los temas más importantes en psicología y salud mental, siempre con una orientación clara y respaldada por la ciencia. Empecemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo del lugar donde nos estén sintonizando y viendo. Bienvenidos una vez más a nuestro episodio número 35, si no me equivoco, producción, sí, ¿verdad? Sí, y pues bueno, bienvenidos. El día de hoy vamos a tener un tema que también no han estado solicitando. En algún episodio también dimos con una colega el tema de ansiedad, pero hoy nos vamos a enfocar a lo que es el tema en relación a lo que es normal o no normal de una ansiedad. ¿Hasta dónde es normal sentir ansiedad o hasta dónde no ya se convierte en algo que dentro de la psicología le llamamos algo patológico, ya algo que es como un trastorno, ya se convierte en un trastorno, genera los criterios o características que pueden llegar a que se identifique y se diagnostique como un trastorno de salud mental. Y pues bueno, vamos a hablar de ello. Antes de empezar, recordarles nuestras redes sociales. En este Facebook es el personal, psicólogo Jorge Campos Aguilera, y tenemos el Facebook de nuestro podcast, que es podcast hablando de psicología y salud mental. Y también recordarles nuestra página o nuestro canal de YouTube, que es, estamos como psicólogo Jorge Campos Aguilera. Ahí nos puedes encontrar en YouTube, donde están todos los episodios. Y te invito a que te compartas, a que comentes, des tus opiniones y también que te suscribas. Eso es bien importante para que podamos crecer más en esta comunidad de YouTube. Bien, entonces el tema de ansiedad, para empezar, la ansiedad muchas veces la podemos también como confundir un poco con el estrés, con preocupación y con estas sensaciones como de incertidumbre. Algo en particular que la ansiedad es como una premisa de esa sintomatología, es que siempre está en el futurizar las cosas y sobrepensar. Es decir, algo nos preocupa y estamos piense y piense sobre algo en particular que nos tiene distraídos en esa situación en particular, ¿no? Podamos estar preocupados por alguna situación de trabajo, algo personal, algo familiar, y eso es lo que nos tiene pues estresados, pero que este estrés llega a un punto donde nos desborda y empiezan ciertas características ya fisiológicas. Para ello, pues bueno, vamos a ir hablando un poco de esto, ¿no? En este caso, ¿qué es la ansiedad como tal? La ansiedad es una emoción normal, ¿sí? Y adaptativa, ¿ok? Es una señal de alerta que nos prepara para enfrentar una amenaza o una situación de riesgo. Por ejemplo, cuando estamos en situaciones de, vaya la redundancia, de riesgo, de algo que nos sentimos amenazados en cualquier tipo de situaciones, nuestro cuerpo reacciona de una manera para poder afrontar esa situación de riesgo. Por ejemplo, el sentido de sobrevivencia, un susto, alguien nos asustó y sentimos esta sensación del susto. Entonces, al final, lo que hay que entender que la ansiedad es una emoción, una situación adaptativa de acuerdo a los contextos que estemos viviendo, que nos van a preparar para poder afrontar esa situación de riesgo o de amenaza, ¿sí? Donde, pues bueno, existe esta emoción de sobrevivir ante esa situación de riesgo, dependiendo, como les comento, el contexto donde nos encontremos. Entonces, no es algo que sea malo ni bueno, ¿eh? Mucha gente de repente me dice, llegan al consultorio, llegan a la consulta donde, híjole, es que
tal vez tengo ansiedad, como asustados, como si fuera algo muy grave. Sí, no es que sea grave o no grave, pero sí hay que considerarlo y trabajarlo para que no nos genere más consecuencias negativas en nuestra salud en general, porque sí puede llegar pues, a consecuencias muy desagradables, eh, pero sí tiene solución, ¿sí? Aquí lo importante es que entendamos que es una condición de salud mental que tiene solución y, eh, y que uno mismo va preparándose para poder afrontarlo y poderlo controlar, que ese es uno de los objetivos cuando buscamos ayuda profesional, que nos entrene la terapia, la psicoterapia, nos entrene a poder controlar y regular esa emoción de incertidumbre, de estrés que nos está generando alguna circunstancia, ¿no? Y bien, como les decía, esta definición también, si la entendieron, es como el entenderla, que es como una alarma, ¿sí? Hay un riesgo y se prende esa alarma, ¿no? Empieza a sonar. En un sentido figurado es en nuestro cuerpo, ¿no? Empezamos a sentir miedo o empezamos a sentir taquicardia, temblores, a veces sentimos que nos sudan las manos. No sé si recuerden el tiempo de estudiantes, ¿no? Que pasábamos a exponer al frente o a leer una lectura de un libro y nos pasaba el maestro o la maestra enfrente y pues temblábamos. Bueno, la mayoría que no estábamos acostumbrados y que éramos muy nerviosos, pues temblábamos, ¿no? Nos sudaban las manos, tartamudeábamos, teníamos todas estas sensaciones, ¿no? Y emociones de miedo. Entonces, eso es ansiedad, eso es un tipo de ansiedad, pero como el tema, hasta dónde es normal y no normal, por ejemplo, ese tipo de ansiedad es algo normal. ¿Por qué? Porque tenemos un miedo pues a algo desconocido, a algo que no sé qué es lo que me vaya a suceder. Y como les decía, se alimenta del sobrepensar y de el futurizar. Por lo general son pensamientos muy catastróficos, negativos. Por ejemplo, regresando al ejemplo de la escuela, ¿no? Que pasábamos enfrente y empezamos a tener estos pensamientos futuristas de, híjole, se van a burlar de mí, me van a reprobar, qué va a pasar conmigo, capaz de que me pasa algo, siento que me voy a desmayar, siento que no voy a pasar este examen o no me voy a ganar el punto extra porque estoy exponiendo muy mal, mis compañeros en el receso, recreo me van a hacer burla y empiezo a tener una serie de pensamientos muy desagradables que me van a llevar pues precisamente a un estado emocional eh, muy temeroso, ¿no? Y muy, eh, se puede decir, de pánico, ¿sí? Que este es otro punto importante dentro del trastorno de ansiedad, ya como tal, muchas veces se generan estos ataques de pánico, pero ahorita los vamos a explicar con más detalle. Y bien, entonces, un ejemplo muy cotidiano, ¿sí? Podríamos decir sentirnos nerviosos ante un examen. Por ejemplo, si somos estudiantes y tenemos un examen en la escuela, pues es un nervio normal, ¿no? Hasta ahí vamos bien, es algo cotidiano, es algo normal, siento el nervio, o si estoy en el trabajo, me habla el jefe, me habla mi supervisor, me habla mi superior, pues bueno, voy con un cierto nervio, ¿qué querrá? ¿Qué pasará? En fin, ¿no? Son como situaciones muy cotidianas. Otro ejemplo, la preocupación por una entrevista de trabajo, por ejemplo, ¿no? A lo mejor tengo mi cita el día de hoy y pues voy con toda la actitud, pero voy nervioso, ¿qué me van a preguntar? Que no me vaya a equivocar, ojalá todo vaya bien, que dé buena impresión. Entonces, todos esos pensamientos, ¿sí? Futuristas, entrelazados entre algo catastrófico o algo negativo, a lo mejor no me contratan, a lo mejor sí. Entonces es parte de una ansiedad, pero una ansiedad, pues se puede decir, cotidiana, social, normal, ¿no? Que yo lo puedo controlar y que no pasa a un segundo plano donde me va a perjudicar en otras áreas de mi salud y de mi vida cotidiana. Otro ejemplo es la inquietud ante conflictos familiares, por ejemplo, si estamos pasando por situaciones en casa, ya problemas comunes, cotidianos de cualquier familia, malos entendidos o situaciones que no estamos de acuerdo con algún familiar, la crianza de los hijos, el estrés de tener hijos chiquitos o de cierta edad, la adolescencia,
problemas de pareja dentro del sistema familiar. Entonces son situaciones muy cotidianas, ¿sí? Pero que generan esta incertidumbre, esta sensación, estas emociones de ansiedad, de preocupación, de estar sobrepensando qué va a pasar. Recordemos esta premisa: la ansiedad es sobrepensar, es futurizar. Nuestros pensamientos son futuristas, es decir, hacia enfrente, hacia lo que va a suceder, los miedos que tengo que vaya a suceder algo. Entonces eso me genera mucho estrés. Eh, Ahora, ¿qué funciones positivas podemos eh, manejar dentro de estos estreses o estas ansiedades cotidianas? Por ejemplo, pues mejorar el rendimiento, ¿no? El rendimiento cotidiano, la energía, nuestra positividad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo darle esa reestructuración del pensamiento, del cambiar estos pensamientos futuristas hacia algo más positivo? Bueno, pues el pensar de otra manera, ¿no? Pero esto se lleva con un proceso, esto se logra con un proceso terapéutico, por eso es bien importante. Ahorita más adelante lo vamos a mencionar, algunas características, cómo darte cuenta de que estás pasando por una ansiedad, ya que está pasando este umbral de lo normal a lo no normal, eh, para buscar ayuda profesional. Y ahí es donde tú te vas a dar cuenta que puedes desarrollar tus habilidades personales para poder llegar a un autocontrol y una autorregulación de estas emociones que nos pueden llevar a no dormir bien, a tener problemas de salud en particular, en general, ¿no? Estomacales, que eso es una de las características fisiológicas, ¿no? En fin, pero ahorita vamos a entrar también en ese punto. Eh, por ejemplo, algo también que les decía hace un momento, la ansiedad no hay que verla como algo negativo, ¿sí? Hay que aprender de ella, porque como les decía, es una alarma, ¿sí? Entonces hay que ponerle atención. ¿Qué pasa en un banco, ¿no? Está sonando la alarma y si no le ponen atención, pues lo van a saltar, ¿no? En este caso, en un sentido figurado, en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestra persona, se enciende esta alarma porque nos avisa de algo, de un riesgo, de un peligro, de algo que no estoy a gusto, que no me genera bienestar, que no es funcional en mi vida. Hay algo, entonces hay que ponerle atención. Entonces, alguna función positiva puede tener la ansiedad en ese momento, y ahí es donde necesitamos detenernos y pensar en eso y analizarlo. De decir, a ver, estoy sintiéndome así, ¿por qué? Hace un momento estaba bien, ¿por qué estoy sintiendo las manos sudosas? ¿Por qué estoy sintiendo taquicardia? ¿Por qué estoy pensando que algo malo me va a suceder o que algo malo va a suceder? E infinidad de pensamientos que pueda tener en ese momento, y es detenerme y pensar en esto: ¿para qué me está sirviendo? ¿En qué me está funcionando? De dónde viene este pensamiento? ¿Por qué? Porque la ansiedad como emoción siempre surge previamente por una situación, una circunstancia, un detonante. Algo me lo hizo, algo lo llevó a que se expresara esta alarma, ¿sí? Entonces, es buscar ese detonante, identificarlo y aparte de identificar bien esos pensamientos que estoy teniendo, ¿no? Y bueno, la función que le podemos dar es que nos prepara para responder a ese riesgo, a ese peligro que podamos estar teniendo en ese momento. Volviendo al ejemplo de una entrevista de trabajo, como decía, pues voy a ir a la entrevista, ya estoy ahí, pero estoy nervioso, estoy pensando que me miró raro el gerente que me está entrevistando, y yo ya estoy pensando que a lo mejor no me acomodé bien la corbata, que a lo mejor estoy haciendo, o que a lo mejor no estoy bien presentable, y ya estoy teniendo pensamientos futuristas muy desagradables y que no me va a dar el trabajo. Entonces ahí es poner atención y bueno, ¿en qué me puede servir esta alarma que se me está prendiendo, no? Entonces ahí es prepararme, ¿sí? Para poder responder ante ese riesgo, ese peligro de esa amenaza de que a lo mejor no me den el trabajo. Entonces busco alternativas en mi persona de decir, a ver, si es por aquí, entonces voy a responder de esta manera para que esta alarma se vaya pagando, ¿sí? Y pueda yo responder de una mejor manera, y así autorregulo esa emoción y esas sensaciones que estoy teniendo.
Otra función puede ser motivo, el motivo para planear y tomar precauciones. ¿Qué es esto? Mm, Por ejemplo, si yo estoy teniendo mucha angustia, mucha ansiedad, mucho estrés por algo que voy a presentar, una entrevista de trabajo o un examen o un proyecto en el trabajo o un tema en particular familiar o con la pareja, algo, entonces previamente, antes de irme así sin una preparación, porque la ansiedad se me va a generar más y más y va a agarrar fuerza, por decirlo así. Entonces me detengo y lo pienso, lo analizo, organizo bien mis ideas, organizo bien lo que voy a ir a hacer para poder planear de una manera más funcional cierta acción, cierta conducta que voy a ejercer y así baja la intensidad de esa emoción o de esa angustia que esté teniendo, ¿no? Entonces, son como de emociones que las podemos controlar, de miedo, temor, incertidumbre, angustia, estrés, y por lo cual la misma ansiedad como tal, ¿no? ¿Cómo? Pues así, prepararnos, previniendo, preparar bien lo que vamos a hacer, ¿sí? Otro punto importante, ¿cuándo deja de ser normal una ansiedad? ¿Sí? Por ejemplo, la ansiedad se vuelve problemática cuando eh, es desproporcionada. Es decir, cuando ciertos pensamientos me están invadiendo demasiado y lo maximizo, ¿sí? Se desproporciona, se hace algo global, ¿sí? O lo generalizo, cierta situación o que me está generando estos pensamientos. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de un trabajo. Entonces, ya voy a ir a la entrevista y estos pensamientos se me están saliendo de control y no los puedo controlar, no los puedo controlar y entonces entro en una crisis de emocional, de estrés. Entonces estos pensamientos me llevan al tope de salir mejor corriendo y inventar cualquier cosa y no seguir la entrevista, ¿no? Porque ya me ganó, se salió de control esa emoción de miedo, de temor, de angustia y el estrés que me estaba generando ese contexto en particular, ¿no? Que es una entrevista de trabajo. Entonces, ahí ya es cuando se sale de lo normal, porque yo ya estoy actuando de una manera impulsiva, de una manera no tan racional y por supuesto que no me funciona, ¿no? Que me está llevando a otras consecuencias. En este caso, pues que pierda una oportunidad de un trabajo, ¿no? Entonces, cuando maximizamos, cuando generalizamos, por ejemplo, el generalizar es, eh, no me van a dar el trabajo, seguramente todos andan de traje, yo me viene con un saco, pero con Levi's, entonces no, capaz de que no, porque todos andan de traje y aquí es una oficina así. Entonces yo empiezo a generalizar sin un sustento, sin una comprobación, pero yo me voy con esa idea y lo hago más grande, como sigo sobrepensando sobre esa situación negativamente, pues lo generalizo, lo maximizo, entonces se sale de control y es cuando mejor pues ni paso, ¿no? A la entrevista o estando en la entrevista invento cualquier cosa que ahorita regreso, voy al baño, pues ya no regreso. Entonces ya me lleva a consecuencias no tan funcionales en mi vida, ¿no? Otro punto importante es cuando ya empecemos a identificar que ya no es algo normal esta ansiedad, es cuando interfiere con el trabajo o relaciones personales o de salud. Por ejemplo, eh, volviendo al tema del trabajo, a lo mejor yo estoy pensando que no estoy haciendo bien mi labor y ya ando con angustia, ando con miedo de que me vayan a llamar la atención, que me vayan a correr, o que ciertos compañeros del trabajo de repente veo que se me quedan viendo mucho y empiezo a tener pensamientos de lo que ellos estén diciendo o opinando de mí, entonces, pero eso nada más lo estoy pensando yo y a lo mejor no es real, ¿no? Entonces me voy con esa finta de esos pensamientos, híjole, están pensando esto, tal vez tal cosa hice que ya se dieron cuenta, pero lo están viendo mal,
capaz de que me dicen algo. Entonces yo estoy constantemente, volvemos al tema del sobrepensar, estoy sobrepensando tal situación que está sucediendo que yo la generalizo, que le doy otra visión, pero negativa, catastrófica, y eso, pues bueno, me está generando que yo entre en una crisis y me empiece a generar yo mis propios problemas que a lo mejor no son reales ante el contexto, pero pues interfieren ya en mi vida personal, en mi vida de trabajo o familiar. Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo el tema de los chismes, ¿no? Por decir algo. Los chismes así se alimentan por el sobregeneralizar las cosas ante una percepción de alguien, y ese alguien lo pasa con otro alguien, viene el teléfono descompuesto, ¿no? Como esta dinámica, y se empieza a generar una mala información de un contexto y se generaliza y se distorsiona, entonces ya empieza a generar pues problemas personales, laborales, familiares o de otra índole, ¿no? En tus roles de vida. Entonces así es como se va como fortaleciendo estos pensamientos muy distorsionados ante un estrés, una ansiedad, ¿no? Otro punto importante que hay que considerar cuando ya no es normal es cuando esto persiste por semanas o meses sin causa aparente. ¿Qué quiere decir? Si estas sensaciones fisiológicas, nerviosismo, los pensamientos catastróficos, futuristas, están constantemente día a día, y aparte algo importante, creo que lo comenté al inicio del episodio, algo importante es que también afecta en la calidad de nuestro sueño. Entonces empezamos a tener insomnio, no nos dormimos hasta bien tarde, dormimos varias horas, después nos despertamos, estamos que no podemos dormir porque estamos inquietos, y muchas veces también pasa que es algo inconsciente, es decir, que no me doy cuenta, o sea, no identifico qué es lo que me lo está generando ese insomnio o esa preocupación que traigo, ¿no? Es como, ¿por qué no puedo dormir? ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo? ¿Por qué? ¿Tomé café? No tomé, o cené algo que me hizo daño. Empiezo a buscar por qué no puedo dormir, ya son las 3 de la mañana y no puedo dormir, pero siento una angustia, hay algo que yo siento en mi cuerpo, en mis emociones y los pensamientos de algo que me está manteniendo con un estrés muy elevado y sobrepensando de algo negativo, ¿no? Entonces, ahí es donde también es poner atención y decir, bueno, a esto ya no es normal. Ya llevo así 3 días, ya llevo así una semana. Por ejemplo, también los tics, ¿no? Estos que nos mordemos las uñas, nos jalamos el pelo, bueno, los que tienen, ¿no? Empezamos a buscar una forma práctica en nuestro día a día con nuestro propio cuerpo, que es una forma de desahogar y de afrontar esta angustia, este estrés, ¿no? Con estos tics también. Entonces, a lo mejor estos tics ya se sobrepasaron porque ya me están afectando, a lo mejor ya me mordí de más la uña y ya me duele y ya me sangré y ya no traigo más que la mitad de la uña. Entonces, o ya me hice lunares en mi cuero cabelludo por estarme arrancando el cabello. Tiene un nombre, no lo tengo a la mano, ese es tiene su nombre esa conducta. Entonces, empiezo yo a tener ya conductas que me están llevando a consecuencias en mi vida, en mi salud, y entonces ahí es donde ya no es normal. Esto ya se salió de control y tengo que buscar ayuda. ¿Y cuál es la ayuda? Pues una ayuda profesional, terapia psicológica, busquemos apoyo psicológico. Entonces, puede durar semanas, meses, sin una causa aparentemente, ¿no? O sea, pues bueno, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Entonces hay que buscar ayuda para que lleguemos a la raíz, ¿sí? De esas emociones, sensaciones y pensamientos que me está generando este malestar, ¿no? Y bueno, ahora, aquí algo importante, ya desde el punto de vista clínico de nosotros como psicólogos, nosotros nos basamos juntos con los médicos psiquiatras con un manual que nosotros pues se llama el manual de diagnóstico,
donde vienen todos los trastornos y todas las enfermedades de salud mental y vienen con sus criterios. Los criterios son como síntomas, son como características que debe de cumplir cierto trastorno o cierta condición de salud mental. Y si cuenta con estos criterios, si cuenta con esas características o esos síntomas, se puede dar ya por hecho un diagnóstico clínico, ¿no? De decir, entonces sí es ansiedad. ¿Por qué? Porque cumple con estos requisitos o estas características, estos criterios. Como por ejemplo decíamos, si persiste más de semanas, meses, entonces son características bien importantes. Por ejemplo, los criterios clínicos, que este manual que es el DSM-5 de diagnósticos clínicos de salud mental, están la ansiedad generalizada, ataques de pánico, ¿sí? Fobias y agorafobia, ¿sí? Es entre el trastorno obsesivo compulsivo, entre otros que existen también dentro de esta, pues de este cuadro diagnóstico, ¿no? De la ansiedad. La ansiedad generalizada es cuando ya se sale de control y lo generalizamos y tenemos precisamente ataques de pánico que van de la mano, ¿no? Un ataque de pánico es cuando siento un temor tan grande de algo negativo que me va a suceder a mí en particular o a alguien en particular o en un lugar en particular, ¿no? Entonces, es tan fuerte el miedo, el temor, que ya es un pánico como tal, que decido no estar en ese lugar en particular, ¿no? Entonces, o en ese contexto. Entonces, muchas veces las personas que sufren de un ataque de pánico tienden a la huida, es decir, alejarse de ese lugar donde está la alarma, que les decía, que se aprende, que hay un riesgo, que hay un peligro. Entonces, pero ese riesgo, ese peligro, yo lo tengo nada más lo estoy pensando, como decíamos, es algo que estoy pensando que algo malo va a suceder. Entonces entra un miedo y un pánico tan fuerte que no lo puedo manejar, no lo puedo controlar si no estoy en un tratamiento. Por eso es importante el tratamiento, vuelvo a lo mismo, porque ahí nos enseñan a poder buscar estrategias, técnicas, habilidades para poder afrontar y llegar a la autorregulación de este pánico, ¿no? Entonces, la ansiedad generalizada es parte de los diagnósticos, el ataque de pánico, las fobias, pues son los miedos muy fuertes ante algo en particular. Por ejemplo, hemos escuchado mucho, tengo fobias a las arañas, tengo fobia a las cucarachas, tengo fobia a esto. Bueno, sí, pero como decíamos, tiene que contar con ciertas características o sintomatologías que son criterios diagnósticos que debe de contar para poder llegar a esa conclusión clínica, ¿no? Que ya es un diagnóstico. Entonces, decir, porque yo puedo decir, le tengo miedo a las cucarachas, pero a lo mejor no es fobia, no tengo una ansiedad desbordada, entonces nada más es algo, una ansiedad normal, cotidiana, de un miedo o una represión a esos insectos en particular, ¿no? Que me generan un asco, me generan algo, pero no llego a cumplir las características o los criterios para que se genere el diagnóstico clínicamente hablando de que, sí tengo fobia a tales insectos o a tal situación, ¿no? Entonces también es importante entenderlo. La agorafobia es aquellas, son miedos intensos en lugares concurridos o abiertos, por ejemplo, plazas, parques, por ejemplo, pues sí, las plazas, los centros comerciales, ¿sí? Conciertos, lugares donde esté la multitud, donde haya gente, donde sean espacios abiertos o cerrados, pero que haya gente, que es un lugar concurrido. Entonces, eso es la agorafobia. Entonces, cuando yo me encuentro en un lugar, por ejemplo, en un centro comercial muy grande, donde hay tiendas, donde hay elevadores, donde hay escaleras electrónicas y hay gente, infinidad de departamentos de tiendas, entonces de repente empiezo a sentir, a pensar
volvemos a este punto, a sobrepensar de una manera negativa de algo malo que puede sucederme en ese lugar. Como ejemplo, puedo llegar a pensar de, ay, puede temblar aquí, se cae todo y me cae encima, nos vamos a morir todos. O, ay, me siento mal, capaz de que me da algo aquí, qué pena, qué vergüenza, qué bochorno aquí que me dé algo en esta plaza, en este centro comercial. Eh, o me puedan secuestrar, capaz de que alguien me quiera secuestrar, me quiera hacer daño. Puedo infinidad de pensamientos que cada pensamiento va a depender de las experiencias de vida de cada individuo, ¿sí? También de su personalidad, también de sus contextos, en fin, ¿no? Entonces, pero aquí la fuente es un pensamiento desagradable, un pensamiento catastrófico, que es donde me va a causar un daño en particular cierta situación, ¿no? Entonces no quiero estar en esos lugares, ¿no? Concurridos. Gente que no, les da ese pánico tan fuerte estar entre tanta gente. Entonces eso es la agorafobia también. El trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que es el que conocemos como aquellas personas que les genera un estrés inmenso por ejemplo, la limpieza, el orden. Si yo tengo, por ejemplo, aquí este letrerito, lo tengo aquí, así es como yo lo dejo, pero de repente veo que está así, pues bueno, entra un estrés enorme en mí que me genera eh, taquicardia, temblor de mano, sudoración, el estado de ánimo, me molesto, me enojo, hay enojo, irritabilidad, hay una sensación de incomodidad muy desagradable, pensamientos de por qué la gente es así, empiezo a agredir, por ejemplo, puedo ser agresivo, en fin, ¿por qué? Porque no está como yo quiero que esté, ¿no? Es un ejemplo muy popular, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con la obsesión. ¿Por qué? Porque el trastorno obsesivo compulsivo es eso, es una obsesión compulsiva, es decir, repetitiva, ¿sí? Y que es impulsiva, de estar siempre cuidando que las cosas estén como yo quiero que estén, ¿sí? Y muchas veces mucha gente se puede equivocar o se puede confundir con estas personalidades narcisistas o egocentristas, ¿sí? De que esta persona cree mucho en esta persona es muy egocentrista, es muy soberbia, porque nomás piensa en él, pero no, es porque hay una obsesión porque las cosas estén bien en su área de vida, ¿no? Entonces también son características que cada uno de estos trastornos, hacia generalizadas, ataques de pánico, fobias, agorafobia, el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, entre otros, cada uno tiene sus criterios diagnósticos, como les decía, ¿sí? Entonces no hay que generalizar una condición de salud mental, primero porque luego viene el juicio, entonces no hay que juzgar antes de conocer realmente las circunstancias, las situaciones, y más si es en uno mismo, de decirnos, híjole, algo me está sucediendo, ya esto no es normal, y no me quiero hacer ideas, no me quiero autodiagnosticar. Bueno, voy y busco ayuda con la persona indicada, que es un profesional de la salud mental, como puede ser un psicoterapeuta o un médico psiquiatra. Bien, otras situaciones que también hay que considerar dentro de los criterios diagnósticos o características es la presencia de síntomas como preocupación excesiva, ¿sí? Tensión muscular, irritabilidad, fatiga, insomnio, etcétera, durante al menos 6 meses, según el tipo del trastorno, pero normalmente si estas conductas y estos síntomas, estas características duran 6 meses continuos, no es de que, hoy no me sentí así, no, esto sí es continuo, sí es, a lo mejor un día sí no siento tanta intensidad, ciertas sensaciones y pensamientos desagradables, pero normalmente durante estos 6 meses sí me he sentido de esta manera, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que tomar en consideración que ya no es algo normal, porque ya hay un patrón, ¿sí? Que es repetitivo
y que ya aparte me está generando consecuencias también en mis roles de vida, ¿no? Entonces hay que considerarlo. Ahora, la diferencia entre una ansiedad y una ansiedad ya patológica o ya como tal, como algo cronológico, algo crónico, perdón, algo que ya no es sano en nuestra vida. Bueno, por ejemplo, la duración, pues si es temporal, si es mínima, pues bueno, ya podemos decir que antes de 6 meses, como decía, bueno, se puede decir que es una ansiedad cotidiana, normal, que a cualquiera nos pasa, un estrés, una preocupación. Pero si esto ya es persistente, que ya tiene continuidad y es repetitivo y ya llegué a los 6 meses así o más, bueno, ya es una situación de poderle atención y trabajarlo profesionalmente. La intensidad también es un punto que hay que considerar para poder saber si es algo normal o no normal y que ya se generó el trastorno de ansiedad. Entonces, si la intensidad es moderada, es decir, pues bueno, más o menos es funcional o no, o es alta e incapacitante. ¿Qué quiere decir? Si ya la intensidad de mis miedos, de mi angustia, de mis pensamientos, de mis ataques de pánico, ya se salen de control y me incapacitan, es decir, ya no me dejan ejercer actividades de mi vida cotidiana, entonces ahí sí es algo que hay que poner atención y ya no es algo normal, ¿ok? El control, la característica del control, si yo tengo todavía el control, bueno, mi ansiedad es funcional, lo puedo manejar, lo puedo controlar, no pasa de ahí, ¿ok? Pero si ya es una situación que se me sale de mi propio control y me está generando, volviendo a este punto de las consecuencias en mis roles de vida, que son negativas, pueden ser negativas, pues ya se salió de control, donde ya estoy teniendo problemas de salud, estoy teniendo problemas personales, familiares, laborales, sociales, ¿no? Entonces, bueno, algo me está sucediendo, ya no es normal. Otra característica, las consecuencias, ¿sí? Si esta situación de miedos, angustias, preocupación, el estrés, ya no es una situación que yo ya perdí el control y que no lo puedo manejar y que no me motiva y no me pone en alerta, sino que es automáticamente me lleva a las acciones, pero que ya muy distorsionadas, eh, pues ya interfieren en mi vida diaria, ¿sí? Entonces, muchas veces ya actúo de una manera automática, inconsciente, ante estas sensaciones y pensamientos catastróficos de la misma ansiedad que van a interferir en mi día a día, ¿no? Por ejemplo, hoy me siento más mal que ayer, tengo ciertos temores, tengo ciertos miedos, no sé por qué, no los entiendo, pero no quiero ir hoy a trabajar y no voy a trabajar, ¿sí? Y ya me empieza a perjudicar en mi área laboral, ya después puedo tener ciertos reportes o ya son muchas justificaciones, entonces, o en el ámbito familiar, a lo mejor ya no convivo tanto en la familia. ¿Por qué? Porque me da miedo salir a donde le gusta salir a mis hijos, al parque, a los juegos, al cine, no sé. Entonces ya no convivo en mi área familiar por miedos y estos temores y este pánico al salir al exterior, vaya la redundancia, donde yo siento un temor, siento una angustia de que algo malo nos va a suceder. Incluso a la familia, por ejemplo, ya también le empieza a afectar, por supuesto, porque les digo, no vayan, no salgan. Acabo de ver en las noticias que están secuestrando, que hay mucha delincuencia, que esto, que aquello. Entonces yo también empiezo a involucrar en mi propia ansiedad, en mis propios pánicos, a mi propia familia, y la familia muchas veces también se estresa y pues podemos generar pues ahí muchas consecuencias muy desagradables en estas interacciones dentro del sistema de la familia, pareja, familia, amistades, laborales, en fin, ¿sí? Entonces ahí también hay que poner atención. Y por ejemplo aquí voy a mencionar un ejemplo. Dice, estoy nervioso antes de hablar en público, ¿sí? Y la ansiedad, una ansiedad ya patológica, crónica, ya clínicamente hablando, sería, no puedo dormir
por miedo a que algo malo pase sin razón el día de mañana que voy a exponer, ¿no? En público. Entonces yo ya no puedo dormir porque estoy tan nervioso de lo malo que me va a pasar. Yo ya me estoy precipitando que algo malo va a sucederme el día de mañana en esa presentación que voy a tener. Entonces ahí ya es algo que ya me está afectando en mi vida. Por ejemplo, el sueño, ¿no? Entonces sí hay que tomar en cuenta esto. ¿Cuándo hay que buscar ayuda? Sí, las señales claras para poder identificarnos, como decíamos, si esto no es normal, ya no es normal. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, señales claras son, no puedo controlar mis pensamientos de ansiedad, ¿sí? Entonces, cuando yo ya no puedo controlar, que me dé cuenta que estos pensamientos se me salen de control y me están llevando a actuar de una manera ya no tan sana, no tan funcional en mis roles de vida, bueno, hay que buscar ayuda. Empiezas a evitar lugares, personas o situaciones que habitualmente, generalmente tú lo hacías y ibas a esos lugares, ¿no? Entonces ya los empiezas a evitar por miedo a que algo malo suceda, por miedo de que te vaya a ir mal. Entonces ya empiezas a aislarte, ¿sí? Y entonces te quedas en tu casa, no sales, ¿sí? Y entonces ya empieza a haber una afectación. Y recuerden los criterios. Si esto es durante 6 meses mínimo, bueno, entonces ya hay un problema, ¿no? Hay que buscar ayuda. Otra señal donde hay que buscar ayuda es cuando tu cuerpo se siente en constante alerta. Siempre está nuestra alarma prendida. Hay algo en mí que siempre estoy muy ansioso, estoy preocupado por algo que va a suceder, por algo que va a pasar, por pensamientos que estoy teniendo, de seguro tal cosa. Empiezo a futurizar, acuérdense, ansiedad es igual a sobrepensar futurista, ¿sí? Sobrepensar hacia adelante, algo que va a suceder, pero por lo general son pensamientos negativos, ¿ok? Eh, Has tenido ataques de pánico, también son señales donde empiezo a sentir como mucho miedo de que algo malo me va a suceder, mi salud. Por ejemplo, no sé si han escuchado mucho este término de, ay, es que a lo mejor eres hipocondriaco. Te estás creando enfermedades, te estás creando ideas, te estás creando cosas que no tienes, ¿no? Bueno, ese término, esa característica de salud mental, emocional, existe, la hipocondriasis. Entonces, es parte de la ansiedad. Muchas veces la ansiedad nos puede llevar a tener este tipo de pensamientos hipocondriacos, ¿no? A generarnos ideas erróneas, pensamientos distorsionados ante una sintomatología física en nuestro cuerpo, en nuestra salud, y que nos lleva a estos miedos, a estos pánicos, y constantemente estoy en ansiedad, en alerta, de que hay capaz de que me da un ataque, capaz de que me da algo, de tengo cáncer, tengo esto, tengo aquello, de seguro tengo acá. Entonces estoy constantemente sobrepensando, futurizando en mi salud, en mi bienestar, pero de una manera muy distorsionada y muy desagradable que me está generando pues muchas consecuencias en mi vida, ¿no? Y otra característica, otra señal es el malestar que afecta tu sueño, apetito o relaciones personales, interpersonales. ¿Sí? Entonces ya no como bien o viceversa, como demasiado. ¿Sí? Los trastornos alimenticios, que son parte de los trastornos de la salud mental, nos dice que también parte de estos trastornos alimenticios tienen que ver con con esta característica de la ansiedad, ¿no? Entonces la ansiedad puede llevarnos a tener malos hábitos del comer, por ejemplo, de la alimentación. Entonces, aparte el sueño, como decíamos también, el insomnio se presenta y las relaciones, como les decía, empiezo a evitar salir a eventos que normalmente yo hacía. Oye, Jorge, vamos a tal lugar, ¿no? Pero pues no quiero ir porque tengo miedo de que algo malo vaya a pasar ahí o que yo me vaya a sentir mal en ese lugar y que oso y que vergüenza que me ponga y que no tengo miedo, como decían en ese video, ¿no? Viral. No quiero ir, lo evito, entonces me aíslo, empiezo a aislarme, ya no empiezo a ser social. Y esto también es una característica, como decía al inicio, ¿no? Muchas veces todo esto va a depender mucho de la personalidad de cada individuo y de sus hábitos de vida, ¿no? Si nosotros conocemos a alguien que siempre ha sido social
y es el alma de la fiesta, y de repente vemos este cambio donde ya no asiste a eventos, donde no asiste a reuniones, entonces algo está sucediendo, algo está evitando, ¿no? Entonces hay que poner atención y como amistades o familia, pues preguntar, acercarnos y que nos exprese si hay algo en que podamos ayudar y si detectamos a lo mejor esto, pues bueno, buscar ayuda. Y si yo me lo detecto en mí, que es también lo importante de esta charla, de que tú aprendas a identificar estas señales y decir, bueno, algo está pasando en mí, ya no es normal, entonces busco ayuda. Ok, ¿qué hay que hacer buscando ya la ayuda? ¿Sí? ¿Qué es lo que se aconseja? Bueno, ¿a dónde tengo que ir? Bueno, decía, tienes que ir con un médico psiquiatra o con un psicólogo, pero el psicólogo debe tener una especialidad muy importante. Yo creo que en muchos episodios que llevamos, estos episodios que hemos tenido anteriormente, hemos hablado un poquito también de esta parte de la diferencia entre un psicólogo y un psicoterapeuta. Es bien importante porque el psicólogo es aquel profesional de la salud mental, pero que tiene la licenciatura o alguna otra preparación muy mínima, ¿sí? O una capacitación mínima ante una problemática en particular y nada más, ¿sí? Y pues nos brinda atención psicológica, orientación, asesoramiento. Pero si hablamos de un psicoterapeuta, es aquel profesional de la salud mental que ya tiene una especialidad o varias especialidades en ciertas áreas de la salud mental y o en ciertos modelos o enfoques, ¿sí? De algún tipo de terapia psicológica, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Es como los médicos, ¿no? Entonces, hay un médico que se gradúa como médico general, punto. ¿Ya? Pues es un médico general, pero a lo mejor yo me especialicé en pediatría o me especialicé en médico internista o médico cirujano en tal cosa, entonces ya soy un especialista que atiendo esas situaciones en particular. En la psicología o en la psicoterapia debe de ser, hablando de la ansiedad, debe de ser un psicoterapeuta preparado en un área o en un modelo, o en un enfoque de terapia, de psicoterapia. Debe tener una maestría o un doctorado en psicoterapia en lo que yo recomiendo y pues la teoría y las investigaciones nos dicen en la actualidad que los modelos o el modelo más adecuado para trabajar la ansiedad, en este caso, es el modelo de la terapia cognitiva conductual. ¿Por qué la cognitivo conductual? Cognitivo significa o se refiere al proceso de pensamiento, que es la cognición, ¿sí? Cómo nuestro proceso de cognitivo es proceso de pensamiento, cómo pensamos, cómo estamos percibiendo nuestra vida, nuestras situaciones de vida ante pensamientos, ¿sí? Y conductual, pues es la conducta, la reacción, la acción que nosotros ejercemos ante estos pensamientos que nos generan emociones y cierta conducta. Entonces, se enfoca en eso, ¿sí? Entonces, ese es un modelo, el principal, que yo les comento que investiguen cuando tú o algún conocido o algún familiar empiecen a identificar estas características, estas señales, buscar un psicoterapeuta cognitivo-conductual o también un psicoterapeuta de aceptación y compromiso, que así se le llaman, entre otros modelos, pero el principal es cognitivo-conductual. Y algunos casos de apoyo también es importante el farmacológico, si es necesario. No en todos los casos es necesario, pero sí es importante considerarlo porque es la parte médica psiquiátrica. ¿Sí? Muchas veces si yo voy con el psicoterapeuta y en las sesiones, en las primeras sesiones de evaluación y la entrevista inicial, me dice, ¿sabes qué? Por toda la evaluación que tuvimos, yo
te voy a referir y considero que es importante que también trabajemos con el médico psiquiatra para que haya un fármaco que nos ayude a autorregular a nivel orgánico, neuronal, todas estas emociones, todas estas sensaciones que están pasando y sumado a un proceso psicoterapéutico donde vamos a aprender estrategias, vamos a aprender a desarrollar habilidades sociales, personales, para poder afrontar y llegar a la autorregulación de estas sensaciones y estos pensamientos, ¿no? Entonces, eso es un trabajo muy, muy importante que nosotros como psicoterapeutas lo hacemos, que es el llamado tratamiento multidisciplinario. Bien, ahora ya para ir finalizando, claves prácticas para manejar la ansiedad, pues día a día, ¿no? Entonces, una de las técnicas que mundialmente y en todos los manuales del trabajo con ansiedad es la relajación, los ejercicios de relajación y respiración. Aprender a respirar, no nada más es y ya, ¿no? Sino hay una técnica, ¿no? Que le llamamos respiración diafragmática, ¿no? Que es respirar profundamente, que llegue aquí a nuestro diafragma, sostenerlo ahí unos segundos, 2, 3 segundos, después expulsarlo otros 2, 3 segundos, ¿sí? Y hacer respiraciones, unas 3, 5 respiraciones, y eso ayuda a que nos relaje, ¿sí? Entonces hay mucha teoría de respecto a esto que ha funcionado muy bien. Entonces es una de las estrategias para poder manejarlo día a día, ¿no? Respirar de esta manera. Otra técnica es la reestructuración cognitiva, es decir, como les decía, cognitivo, proceso de pensamiento. Entonces, reestructuración es cambiar, modificar. Entonces, ¿cómo yo voy a cambiar este pensamiento distorsionado, este pensamiento catastrófico, que algo malo va a sucederme o va a suceder por algo diferente, algo más positivo? Bueno, eso también es aprenderlo en un proceso de psicoterapia, ¿sí? Establecer rutinas saludables, ¿no? Por ejemplo, para mantener el sueño, dormirnos temprano, estar relajados, hacer respiraciones diafragmáticas antes de dormir, no tener ciertas alimentaciones que me vayan a impedir el sueño, hacer ejercicio, ¿sí? Actividad física, una buena alimentación, entre otras actividades, ¿no? Entonces son, por ejemplo, rutinas que nos van a ayudar a tener una mejor autorregulación y autocontrol en mi ansiedad y estos malestares, ¿no? Limitar el consumo de noticias o redes que disparen nuestra ansiedad. Esto es bien importante. Si yo estoy viendo noticias desagradables, pues catastróficas, ¿no? Pues bueno, eso va a detonar más mi angustia, mi preocupación, mis miedos, mis fobias. Bueno, evitarlas, ¿no? Si estoy en redes sociales viendo tales publicaciones o ciertos canales de YouTube o ciertas páginas de redes sociales que no son sanas, que no me generen un bienestar, evítalas, porque eso va a detonar más tu angustia y tu ansiedad, porque estás viendo cosas que te van a hacer sentir más mal y con más miedo, ¿no? Es importante evitarlas. Identificar pensamientos catastróficos y practicar el diálogo interno más realista. Es decir, si yo estoy teniendo estos pensamientos de que algo malo me va a suceder ahorita, me estoy sintiendo mal, empezar a tener este diálogo interno. A ver, Jorge, cálmate, aquí estás bien, mira, si pasa. De hecho, son técnicas. Esta técnica se llama autoinstrucciones dentro de la terapia cognitiva conductual. Son técnicas que así se le denominan, autoinstrucciones o distracción de pensamiento, donde yo, si estoy pensando en tales cosas desagradables, pienso mejor en otra cosa. A rato voy a ir a ver la película tal, voy a hacer tal cosa, ahorita saliendo de aquí voy a no sé a qué hacer tal cosa. Por mínimo absurdo que parezca cualquier pensamiento, pero que me ayude a distraer el que tengo catastrófico, hazlo. Y la autoinstrucción es el hablarte a ti mismo, el darte, como decimos popularmente, terapiarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, es ese diálogo interno para poder regular estas emociones y estos pensamientos negativos. Y bien, una reflexión para ir finalizando, fíjense, miren, bien importante. Sentir ansiedad no significa que estés enfermo o que algo esté mal contigo mismo. Significa que estás vivo,
y que estás percibiendo al mundo, ¿sí? Pero si esa ansiedad se vuelve una cárcel invisible, en un sentido figurado, es momento de buscar apoyo o ayuda. Recuerda que pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad, porque muchas veces seguimos con estos mitos, ¿no? De, yo no estoy loco, yo puedo solo, ¿para qué voy a un psicólogo, una psicóloga? Eso es para los que están mal, para los que están loquitos, en fin, todos estos mitos y estos estigmas que existen. Bueno, no, es un acto de valentía y de autocuidado personal, ¿sí? El ir a buscar, es como, yo siempre pongo el ejemplo de ir con el médico. Si te duele la muela, pues vas con el dentista, es tu autocuidado. ¿Por qué? Porque pues te duele y tú te cuidas porque vas con el médico especialista en muelas, el dentista, y te va a curar, ¿no? En el caso de la salud mental, emocional, es lo mismo. Nosotros somos parte de esta área de la salud, pero de la salud emocional y mental. Entonces, no es que lo veas desde ese punto, ¿no? Entonces, sí hay que recordar esto, y que la ansiedad es una característica de nosotros, que nosotros la tenemos, que no hay que verlo como algo malo, sino que es una alarma, como decíamos, que es algo que está en nosotros, que nos previene, nos avisa, nos cuida, ¿sí? Pero hay que saberla escuchar, hay que saberla digerir de una manera más sana y más funcional, que para esto es la psicoterapia. Muy bien, pues bueno, espero que este episodio haya sido también de ayuda. Recuerden compartir a personas que ustedes crean que les puede ayudar esta información. Y si estás pasando por una situación que tú te identifiques que es de ansiedad, pues bueno, busca ayuda, como dijimos, un psicoterapeuta cognitivo-conductual, que es el adecuado para poder trabajar tu ansiedad. Y recuerda, despreocúpate, hay solución, pero hay que trabajarlo, ¿sí? Y bueno, pues nos vemos en un episodio nuevo la próxima semana. En esta ocasión tuvimos ahí unos compromisos personales que no pudimos subir el video el día martes, que es el día de ayer, pero aquí el día de hoy lo estamos subiendo y ya vamos a agarrar el caminito todos los martes. Cualquier comentario, sugerencia de algún tema en particular que te interese que abordemos, recuerda ahí abajo en la opción de comentarios, ya sea aquí en el Facebook, por Canal Central, que es nuestra casa productora, o por mi Facebook personal, que es psicólogo Jorge Campos Aguilera, o el Facebook del podcast, que es Podcast Hablando de Psicología y Salud Mental, o si nos estás viendo ya en el canal de YouTube, pues ahí en la parte de los comentarios, con toda libertad y confianza, puedes hacernos tus comentarios. Nos vemos entonces, gracias por habernos acompañado en un episodio más y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Gracias por escuchar Hablando de Psicología y Salud Mental con Evidencia, guiado por el psicólogo Jorge Campos Aguilera. Esperamos que la orientación brindada por nuestros profesionales invitados te haya sido útil. Si te ha gustado este episodio, suscríbete y compártelo para que más personas tengan acceso a información confiable sobre salud mental. Hasta el próximo episodio.